a nuestros humildes trabajadores estacionales del campo. Por eso les agradecemos mucho su presencia. Habremos de ir desglosando cuáles son las bondades de esta importante reforma. Una reforma que en lo general, por supuesto es buena, pero que lleva este ingrediente tan importante que le da lustre de poder haber logrado, después de una lucha de tantos años, justicia para los jornaleros agrícolas de este país. De entrada les agradezco mucho su presencia y le pido al diputado Abraham Montes haga algunos comentarios respecto al contenido, respecto a las puntualizaciones de en qué sentido son las bondades de la reforma que he hecho mención. Agradeciéndole, por supuesto, también a todos mis compañeros diputados y diputadas del sector, que somos un equipo en esta rueda de prensa representativo de una fracción de 80 diputados, que los demás, por supuesto, están atendiendo sus actividades en el Pleno. Diputado Abraham Montes, por favor, le ruego haga uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Nada más comentarles que la Ley Federal de Trabajo, como estaba, solamente contemplaba dos modalidades de trabajadores, los eventuales y los de planta. Y en ninguno de estos modalidades estaban considerados los jornaleros agrícolas. En el artículo 279 logramos que se incorporara la tercera modalidad, la de los trabajadores estacionales o jornaleros. Esta incorporación a la ley de este estrato de trabajadores permite que sean reconocidos y que se adquieran todos los derechos de cualquier trabajador: el derecho a organizarse, el derecho a huelga, el derecho a vacaciones, el derecho a aguinaldo, el derecho al pago del séptimo día, el derecho al reparto de utilidades, el derecho a la seguridad social. Pero además propusimos modificaciones a otros artículos donde se establecen obligaciones patronales especiales para con los jornaleros. Por ejemplo, los jornaleros, más del 50% son migrantes y se componen de indígenas, mujeres y niños. Para el caso de los niños en su educación, era muy difícil que iniciaran el ciclo escolar en su lugar de origen, luego llegaran al área de trabajo y reanudaran su ciclo escolar, luego regresaran nuevamente dentro del mismo ciclo escolar a su lugar de origen, de tal forma que cursan un ciclo escolar en 3 espacios diferentes de educación. En la ley ahora quedó plasmado que la Secretaría de Educación Pública reconocerá en automático como válido el que un alumno con estas características curse el ciclo escolar en 3 puntos diferentes en el país. Pero además se plasma la obligatoriedad de gobierno y patrones para garantizar el acceso a la educación a estos niños en las áreas de trabajo. Se establece el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la atención médica de emergencia, el derecho a ser apoyados estos jornaleros migrantes desde sus lugares de origen hasta sus áreas de trabajo, proporcionándoles transporte adecuado, seguro de vida, alimentación y hospedaje cuando sea necesario por los tiempos y distancias de traslado. La lucha a la que hacía referencia a nuestro coordinador de fracción cenecista, el diputado Rubén Escajeda, son los años que se tiene intentando que los jornaleros quedaran contemplados dentro de la ley laboral, pero realmente es una aspiración de más de 100 años de los trabajadores del campo. Hoy se ha logrado, hoy se ha conseguido y queda plasmado en la ley. Nosotros esperamos que el trabajo que hagan los señores senadores allá en la Cámara de Senadores fortalezca esta propuesta, la aprueben, la autoricen. Por eso me da mucho gusto que nos acompañe el presidente de la Confederación Nacional Campesina, nuestro líder nacional, el senador Gerardo Sánchez García,
a quien en este acto le informamos, le enteramos de lo que esperamos en la Cámara de Senadores. Ahí está el espacio donde ahora habrá de discutirse y analizarse esta minuta. ¿Y qué esperamos? Que regresen los mismos términos, pero que si fueran modificados a favor de los jornaleros del campo. Gracias. Nada más, por último, quisieras, diputado Chava Arellano, hacer algunos comentarios. Queremos nosotros manifestar que los diputados del PRI, y muy especial los diputados de la Confederación Nacional Campesina, estamos verdaderamente contentos con estas reformas. Ya lo decían mis compañeros diputados hace un momento, esta es una lucha que nos ha costado años y años luchando porque se les reconociera a los jornaleros de todo el país, hombres y mujeres, con todos sus derechos. Es importantísimo, de veras, que los diputados de la Confederación Nacional Campesina estamos satisfechos porque le hemos respondido a la gente del campo como nos lo pidieron en campaña. Hoy, insisto, con la frente en alto y con el sombrero a media cabeza, podemos decirle a los jornaleros del país que hoy están garantizados todos sus derechos como cualquier trabajador. Hoy podemos decirle a los jornaleros, hombres y mujeres, que tienen garantizados las vacaciones, el aguinaldo, la prima vacacional, el transporte, el seguro de vida. Es importantísimo, de veras, que nos ayuden a informarle a todos los campesinos y los jornaleros de todo el país, decirles que el líder nacional de nuestra organización, la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez, y nuestro coordinador, nos han instruido a los diputados cenesistas para que hiciéramos el trabajo necesario y lucháramos y nos enfrentáramos a quien fuera necesario para que estos jornaleros fueran hoy tomados en cuenta con la ley. Por último, decirles que estos son los artículos de estas reformas que ningún partido, ni de izquierda ni de ultraderecha, pudieron estar en contra, porque verdaderamente este Congreso está comprometido con la gente del campo. Muchas gracias. Dentro de la propia reforma laboral quedó un artículo que prohíbe la contratación de personas menores de 14 años de edad, de manera específica para proteger a todos los niños, no solo a los niños jornaleros. Ahí quedan incluidos los niños jornaleros. Segundo, hay otro artículo donde se establece con toda precisión cuál es la responsabilidad y la obligación del patrón para que puedan manejar productos químicos u otro tipo de productos que pongan en riesgo la salud o la seguridad del jornalero, donde se demanda la utilización de equipos especiales, la capacitación para que pueda hacerse el manejo de este tipo de productos y la atención y el servicio médico inmediato disponible con los materiales y recursos necesarios y la gente capacitada para su aplicación. Esto porque estamos conscientes del riesgo que implica manejar algunos productos químicos en materia de salud humana. Perdón, ¿y el salario cuánto se les va a pagar a los jornaleros? ¿No hay un tabulador de salario para ellos? Los salarios, no se pone un salario establecido en la ley. Sigue vigente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para este efecto. La ley no considera para ningún trabajador un salario mínimo. Lo que quedó considerado en la ley, en la reforma, es que nadie, así se ha contratado un minuto de toda esta gente que ya está trabajando y que está trabajando hoy bajo el régimen de 8 horas de salario mínimo, nadie puede recibir un salario inferior al salario mínimo. En principio tenemos que esperar que la Cámara de Senadores lo ratifique. Y luego, bueno, pues todas las leyes se tienen que hacer cumplir y para eso hay un Estado de Derecho. Y por supuesto hay las sanciones correspondientes y nosotros como organizaciones, pendientes siempre de que se construyan las leyes, estaremos también muy al tanto de que se cumplan. Sí, gracias. La Confederación Nacional Campesina en los estados, en los municipios y en las comunidades rurales tenemos representación.
Incluso en los estados, el nombre oficial de este nivel de organización, de la estructura, es Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado. Nosotros tenemos que estar pendientes en cada comunidad con nuestra representación de generar también un nuevo modelo de organización en materia de jornaleros. Si nosotros tenemos sindicatos campesinos ya reconocidos en este momento al interior de nuestra organización, creo que habremos de hacer el trabajo en los estados para profundizar esta organización, para estar atentos en la defensa de los derechos laborales de los jornaleros. Como están organizados hoy los trabajadores en la maquiladora o en cualquier planta de la zona urbana. Tenemos que hacer lo mismo, crear estos mecanismos de integración de los trabajadores para estar atentos. Lo importante de una reforma de esta naturaleza, trabajada con mucho esfuerzo, señala algo muy simple. Hoy se le reconoce la ley. Sabemos perfectamente las dificultades para que estos procesos puedan concluir. Sin embargo, en este momento ya lo reconocen, ya tienen carácter jurídico. De esa manera, bueno, precisamente pueden hacer la demanda, una laguna que existía, que antes de ser reconocidos no podían hacerla porque efectivamente se desconocía incluso el propio, la figura jurídica como un jornalero estacional. Hoy ya lo tienen. Entonces esa es la gran ventaja, porque finalmente, acuérdense que también establece la propia ley limitar los tiempos en los que tiene que dar la Junta de Conciliación y Arbitraje una respuesta. Entonces esto también beneficia totalmente a nuestros productores. Por eso, de veras, enhorabuena por esta ley, Abraham. Gracias. Pilar Moreno, del Estado de Aguascalientes. Buenas Muchas tardes, gracias. diputado. No, diputado. Sí. ¿De cuántos trabajadores agrícolas estamos hablando que se van a ver beneficiados? ¿Y cuántos niños agrícolas, trabajadores agrícolas hay en el país? Si tienen el número de niños que trabajan en la pizca de alimentos, sobre todo en Sonora, Sinaloa, sobre todo en el norte, ¿cuántos niños agrícolas se van a ver beneficiados o que no van a ser utilizados como trabajadores? A ver, son más de 4 millones de jornaleros en el país, de jornaleros agrícolas, y le comento que el 41% de los ingresos de un hogar de jornalero dependen del trabajo de uno o más niños por familia. El 41% de los hogares. Ese es el nivel de aportación que hay en este momento. Esto quedó atendido en otra parte de la reforma, precisamente con lo que comentábamos ahorita, donde se establece la no contratación de niños de personas menores de 14 años de edad y las sanciones en salarios mínimos y en miles de pesos para quien incumpla este mandato legal. Muy bien, pues agradeciendo su presencia con las puntualizaciones que se han hecho, pondría como ejemplo de una puntualización que debe de quedar muy precisa porque se ha convertido en una mentira tramposa de quienes tratan de descalificar todo el tema del pago por hora. Es una rotunda mentira que se esté pensando, de acuerdo a la ley, en pagar a 7 pesos la hora. Si alguien trabaja 1 hora, el patrón está obligado a pagarle cuando menos un salario mínimo. Por su atención, muchas gracias.